Es imposible que permanezcan en este lugar. El vigilante movió la linterna en dirección a Luciana y a sus hijos que descansaban plácidamente. Quedan 10 minutos antes de que cierre la estación. Luciana estrechó con más fuerza a los mellizos. Le rogó al hombre, solamente por esta noche, por favor. Fuera llueve y mis hijos tienen fiebre. He sido extremadamente paciente, señora. En caso de que permanezcan, me veré en la necesidad de contactar a las autoridades. En ese instante, un caballero vestido elegantemente se aproximó. ¿Existe algún inconveniente? Estimado señor Montenegro, esta dama y sus hijos. Permítele hacerlo. El individuo observó detenidamente a Luciana. Asumo la responsabilidad. El guardia se marchó, dejando a Luciana sola ante el extraño. Hubo un instante en el que sus miradas se cruzaron antes de que él se retirara en silencio. Esa noche fue el comienzo de todo. En ese momento, Luciana no tenía conocimiento de que la estación de tren se transformaría en algo más que un simple lugar para resguardarse por un tiempo. Hace medio año, su situación era otra. Enseñaba ballet en un pequeño centro de enseñanza artística. El esposo de Carlos se desempeñaba como chofer de autobús. Aunque no tenían mucho dinero, los hermanos gemelos, Mateo y Lucas, nunca sufrieron de escasez de alimentos. La vida de Carlos dio un giro inesperado al recibir el diagnóstico de cáncer. Sus ahorros se vieron reducidos por completo debido a los tratamientos médicos. Todo fue vendido. El coche, los enseres, e incluso la sortija de matrimonio de la abuela. Todo resultó insuficiente. Falleció Carlos en un domingo por la tarde. Se han generado deudas por gastos médicos. El banco tomó posesión de la vivienda pequeña. Durante la pandemia, la academia tuvo que cerrar sus puertas. Mateo murmuró entre sueños que tenía frío y le dijo a su madre. Luciana se despojó de su chaqueta y la colocó cuidadosamente sobre sus hijos. A los 27 años, nunca pensó que acabaría en esa situación, pero mientras sus hijos gemelos estuvieran con vida, ella continuaría batallando. De manera gradual, la estación quedó desierta. Unos pocos vendedores callejeros permanecían resguardando sus productos. Una anciana que se dedicaba a la venta de flores se acercó con una manta en la mano y le dijo a la joven, «Aquí tienes, querida. Aquí las noches tienen una temperatura baja. Agradezco, pero no tengo los medios para remunerarle. La finalidad no es la venta, sino la distribución». Una sonrisa se dibujó en el rostro de la mujer mayor. «Mi nombre es Rosa. Si te apetece, mañana podrías echarme una mano con el arreglo floral». Luciana asintió, luchando por no derramar lágrimas. En el bolso solo le quedaban 2 pesos y un trozo de pan duro. Mientras colocaba la cobija sobre los pequeños, se percató de que el caballero vestido de traje la miraba a lo lejos. Consultó a Rosa. «¿Podrías decirme quién es ese hombre?» Inquirio. El individuo Montenegro. Ocupa la posición de centrocampista. Se rumorea que planean derribar la estación para edificar viviendas exclusivas. Luciana observó a sus hijos mientras descansaban plácidamente. ¿A dónde podrían dirigirse si incluso la estación no fuera un lugar seguro? La medianoche fue anunciada por el reloj. Los pasos de don Montenegro resonaron por última vez antes de perderse. A pesar de cerrar los ojos, Luciana no logró conciliar el sueño. Mientras la lluvia acariciaba con delicadeza los cristales de la estación, en su cabeza se mezclaban memorias alegres con la incertidumbre del porvenir. Con la llegada del primer tren, el alba se hizo presente. Al despuntar el alba, Luciana ya estaba despierta, como era su costumbre. Había adquirido habilidad en descubrir los puntos ciegos de las cámaras de vigilancia, esos lugares donde podían permanecer ocultos. Mateo y Lucas, es hora de despertar, cariños míos, los sacudió con delicadeza a los 2 hermanos. Es necesario arreglarse antes de la llegada de los invitados. En el servicio, Luciana se encargó de que pudieran limpiarse con el jabón que mantenía cuidadosamente guardado en su mochila. Utilizando el peine deteriorado que tenían, peinó su melena dorada, la cual había heredado de Carlos. Lucas consultó a su madre si irían a la escuela ese día. Ella le respondió que lo harían una vez consiguieran un nuevo hogar. Mientras salían del baño,
Rosa se encontraba preparando su puesto. Hola, chicos. Espero que estén teniendo una mañana estupenda. ¿Están dispuestos a colaborar con esta anciana en el cuidado de sus plantas? Mientras Luciana organizaba sus escasas pertenencias, los pequeños se acercaron corriendo hacia ella. En un lapso de 14 días, habían establecido un patrón de actividades diarias. Rosa ofrecía algunas flores para la venta, con las cuales adquirían pan y leche. Disculpe, ¿podría comprarme un ramillete? Al escuchar la voz, Luciana quedó helada. Se trataba de él, el caballero vestido elegantemente. En esta ocasión llevaba un atuendo más informal, pero su aura continuaba siendo dominante. Rosa contestó, por supuesto, don Alejandro. ¿Cuáles prefiere? Las que tiene en la mano. Luciana miró hacia abajo y ofreció las rosas blancas recién dispuestas. Al recibir el pago, sus manos temblaron ligeramente. Él le indicó que se quedara con el excedente, pero en vez de aceptar las flores, agregó, para sus hijos. Antes de que tuviera la oportunidad de expresar su gratitud, Alejandro se había perdido entre la muchedumbre matutina. Rosa susurró sorprendida, nunca lo había visto comprando flores antes, y últimamente lo hace con más frecuencia. En las horas siguientes, Luciana estuvo vendiendo flores mientras observaba a los gemelos divirtiéndose en las cercanías. Ya sabía cómo vigilarlos mientras también estaba pendiente de los vigilantes. A la hora del almuerzo, un conjunto de profesionales visitó la estación, capturando imágenes y tomando notas. Acompañaba al grupo, pero en esta ocasión decidió no dirigirle la mirada. Un vendedor de periódicos expresó su intención de transformar el lugar en un ambiente sofisticado. El tiempo que nos queda aquí es limitado. Esa mañana, Luciana sostuvo con fuerza el dinero que había obtenido. El valor es de 300 pesos. Al paso que vamos, me llevaría varios meses poder costear el alquiler de una habitación. Mateo, tirando de su falda, expresó, «Mamá, tengo hambre. Niños, acérquense». Rosa les indicó con gestos que tenía pasteles que le habían quedado del desayuno. Mientras los hermanos gemelos disfrutaban de su comida, Luciana contemplaba la estación. El espacio al lado de las flores se había transformado en su lugar seguro, aunque, al igual que todo en su vida recientemente, era efímero. ¿Por qué estás llorando, mamá? Lucas acarició su mejilla. No estoy llorando, cariño. Las flores me provocan estornudos. En la noche en que la estación quedó desierta, Luciana descubrió una bolsa al lado de sus cobijas. En el interior se encontraban 2 bocadillos recién hechos y un mensaje. Para los jóvenes vendedores de flores, la tarjeta no tenía firma, pero ella reconocía al remitente. Desde el piso 20 de su oficina, Alejandro Montenegro se relajó desabrochando la corbata y contemplando el paisaje por la ventana. Desde ese punto de vista, la estación lucía muy pequeña. Ricardo, el principal arquitecto, informó que los diseños están completos y que la demolición puede comenzar en 3 meses. ¿Qué sucederá con los habitantes de esa zona? ¿Las personas sin hogar? Ricardo, encogiéndose de hombros, expresó que no era un asunto que les concerniera a ellos, jefe. Alejandro evocó la mirada azul de Luciana y su elegancia al comercializar ramos de flores. Me gustaría obtener un registro detallado de la población. Quiero conocer la cantidad de hogares existentes. Pero simplemente indícamelo. Posteriormente, en la estación, Alejandro se acomodó en un asiento apartado. Desde ese lugar, tenía la oportunidad de contemplar a Luciana junto a sus hijos. Mientras ella organizaba las flores, los pequeños entreteníanse con un vehículo de cartón. Un vendedor callejero se acercó a él con una bandeja de café. Le preguntó si conocía a la dama que vendía flores. Él respondió mencionando a Luciana. Se desempeñaba como profesora de danza clásica. Lamentablemente, falleció su esposo. Alejandro extrajo un billete de 500. ¿Podrías ampliar esa información? Mientras oía el relato, presenció cómo Luciana compartía su comida con otra madre sin techo. Aunque carecía de posesiones, continuaba ofreciendo. El teléfono móvil hizo vibrar. Diana, su prometida, estaba ausente.
Le preguntó con cariño dónde se encontraba, ya que la reunión del club había comenzado hace 30 minutos. Había surgido un imprevisto en el trabajo. ¿De nuevo en esa estación tan desagradable? No logro comprender tu fijación. Alejandro finalizó la llamada sin contestar. ¿De qué manera se podría describir algo que ni siquiera él lograba comprender? En ese instante, Luciana levantó la mirada. Un breve instante fue suficiente para que sus ojos se encontraran antes de que él apartara la mirada. Uno de sus colaboradores lo interpeló como señor Montenegro, recordándole la espera de los inversionistas por el informe. El hombre respondió con un simple «enseguida voy». Antes de marcharse, sin querer dejó caer un sobre al lado del puesto de flores. Había una cantidad de dinero adecuada para cubrir los gastos de alimentación durante una semana. En la noche, en su lujoso ático sin habitar, Alejandro examinó los diseños del próximo centro comercial. En el lugar donde solía descansar Luciana con sus hijos, se encontraría una boutique exclusiva. Murmuró para sí misma, «¿Qué me está sucediendo?», mientras arrugaba los documentos. Una vez más, el teléfono móvil empezó a sonar. Diana envió un mensaje preguntando si vamos a cenar con sus padres mañana. Están considerando conversar sobre la fecha para la celebración de su matrimonio. Alejandro observó la imagen de su futura esposa. Diana poseía todas las cualidades ideales en teoría. Hermosa, adinerada, de linaje distinguido, todo lo que se supone anhelar. Así que, ¿por qué era incapaz de sacarse de la cabeza la imagen de unos ojos azules y dos niños divirtiéndose con un cochecito de cartón? Sofia Agarda. Resonó el grito angustiado en el ambiente de la estación. Luciana presenció cómo la niña se zafó de su cuidadora y se dirigió velozmente hacia las vías por donde se acercaba el tren. Sin dudarlo, dejó caer las flores que llevaba y echó a correr. ¡Atención! En cuestión de segundos, Luciana logró alcanzar a la pequeña y la arrastró hacia atrás. Las dos mujeres se precipitaron en el andén justo cuando el tren pasaba ruidosamente a su lado. Oi, Sofia. Corriendo se presentó Alejandro, con el rostro reflejando pánico. Mi sobrina. La niña lloraba mientras Luciana la sostenía. El deseo de tío Alex era observar el tren de cerca. La reacción de Luciana fue de total sorpresa al escuchar a su tío. Al alzar la mirada, se toparon con la mirada verde de Alejandro, la cual reflejaba gratitud y un sentimiento indescifrable. Él expresó su agradecimiento por haber salvado a su sobrina mientras la ayudaba a ponerse de pie. ¿De qué manera puedo compensarte?, contestó Luciana mientras ajustaba su falda. Cualquier persona habría actuado de la misma manera. No, no todo el mundo. La mirada de Alejandro se clavó en ella. Permíteme convidarte a tomar un café. Debo ocuparme de mis hijos. Rosa puede encargarse de ellos por un instante. La florista entró en escena, sujetando a los dos niños de la mano. «Ves, pequeña mía, es algo que has ganado». En la estación, Luciana removía su café con nerviosismo, mientras Sofía descansaba en el regazo de su tío. Finalmente, ella preguntó, «¿Por qué nunca habías entablado conversación conmigo?». Él respondió, «No sabía cómo acercarme». A Alejandro le entraron dudas. «Me desempeño en el sector inmobiliario. Mi nombre es Alejandro. Entiendo la situación. El señor Montenegro es una persona muy conocida por todos en este lugar». Luciana mostró una sonrisa melancólica. «El individuo encargado de destruir nuestra residencia. ¿En relación a eso?». Alejandro se inclinó hacia adelante. «Las circunstancias podrían modificarse. ¿Qué pretendes expresar?». Antes de que pudiera contestar, los mellizos se acercaron rápidamente. Madre. Rosa nos obsequió con bombones. Alejandro presenció cómo Luciana eliminaba las marcas de chocolate de sus rostros. En ese instante, optó por tomar una determinación que transformaría por completo la situación. «¿Estarías interesado en compartir la cena conmigo mañana?». Las palabras se escaparon antes de que pudiera contenerlas. «Podríamos llevar a los pequeños a un sitio donde puedan divertirse». Luciana vaciló. Expresó, «No cuento con vestimenta apropiada para... Ven tal y como estás». De repente, Alejandro agarró su mano. «Mi deseo es llegar a conocerte más a fondo.
Durante un instante, el ruido de la terminal desapareció. Solo estaban presentes ellos dos, con sus manos entrelazadas sobre la mesa, en medio de una promesa implícita de un nuevo comienzo. El local gastronómico que Alejandro seleccionó se encontraba a escasa distancia de la estación. No era sofisticado, pero sí ordenado y acogedor. Los gemelos observaban con asombro en sus ojos, mientras Luciana arreglaba con inquietud su único atuendo impecable. Alejandro les animó a elegir lo que desearan, disfrutando al ver la emoción de los niños al mirar el menú ilustrado. Lucas expresó su deseo de comer espaguetis. Mateo se sumó a la conversación. Luciana intentó llamar la atención de los niños. «Está genial», interrumpió Alejandro. «Yo también me apunto al espagueti». Mientras cenaban, Alejandro presenció cómo Luciana cortaba la pasta en pedazos diminutos para sus hijos, cómo secaba sus bocas con una calma inagotable y cómo sus ojos resplandecían al verlos disfrutar de la comida con tanto entusiasmo. «Tú solías enseñar ballet», mencionó él al final. Al alzar la mirada, Luciana mostró sorpresa. «¿De qué manera estás enterado? La información circula entre las personas. ¿Por qué terminaste la relación?» «No terminé la relación», dijo con tono más calmado. «Durante la crisis sanitaria, la academia tuvo que suspender sus actividades. Posteriormente, con la dolencia que afectó a Carlos». «¿Carlos? El hombre con quien comparto mi vida. Falleció hace 8 meses». Mientras los adultos hablaban, los niños entreteníanse doblando sus servilletas en forma de aviones. Alejandro pidió disculpas con honestidad. «¿Acaso cuentas con algún familiar que pueda brindarte apoyo? La madre reside actualmente en Monterrey, sin embargo, se encuentra enferma. No deseo ser una molestia». «No lo eres, Luciana». Ella mostró una sonrisa triste, reconociendo tu espíritu de lucha. «Una combatiente fuera del cuadrilátero. Quizás pueda asistirte en la búsqueda de uno». Antes de proseguir, Alejandro titubeó. «Cerca de este lugar, hay un establecimiento desocupado. Sería factible transformar este espacio en una escuela de baile. Lamentablemente, no me es posible aceptar en este momento. No se trata de hacer una obra benéfica. Se trata de una inversión. Tú aportas tu habilidad, y yo proporciono el lugar». Las lágrimas brotaron en los ojos de Luciana. «¿Por qué actúas así?» Alejandro se quedó en silencio, impactado por la fuerza de sus emociones. «Debido a mi confianza en tu persona». Mateo interrumpió a su madre mostrando el plato vacío y le pidió permiso para disfrutar de un helado. Las risas rompieron la tensión del instante. Mientras los pequeños disfrutaban de sus helados, Alejandro y Luciana continuaron charlando, dándose cuenta de que compartían más similitudes de las que imaginaban. Al concluir la noche, al retornar a la estación caminando, los mellizos se durmieron en los brazos de cada uno. Luciana, en voz baja, expresó su gratitud por la cena y por el trato recibido, considerándolos como individuos corrientes. «No son simplemente normales», contestó Alejandro, fijando la mirada en ella, «son realmente excepcionales». En ese instante, bajo la iluminación urbana, los dos percibieron el inicio de algo significativo, algo que ninguno se animaba a mencionar todavía. Lucas, recostado junto a su hermano entre las cobijas, preguntó por el destino de la princesa. Luciana afirmó que la princesa había concluido que la felicidad no requería un castillo. Mientras acariciaba su cabello, Mateo, casi dormido, susurró que lo único necesario era el amor, al igual que para ellos. Desde su posición cercana, Alejandro observaba en completo silencio lo que estaba sucediendo. Permanecer después del cierre de la estación y disfrutar juntos de ese tiempo tranquilo se había convertido en algo habitual. Al quedarse a solas, una vez los niños se habían dormido, le elogió su habilidad para contar historias. Carlos acostumbraba a crearlas para ellos. Luciana se acomodó a su lado y le dijo: «Estoy tratando de preservar esa costumbre. Cuéntame más sobre eso». Se desempeñaba como chofer de autobús. Se desempeñaba en 2 jornadas laborales para que yo tuviera la oportunidad de enseñar ballet. Anhelaba encontrarme con los mellizos en la facultad. Su tono vocal se fracturó. En un lapso de 3 meses, el cáncer se lo llevó. De forma automática,
Alejandro agarró su mano. Mis disculpas. Nunca mencionas detalles sobre tu vida personal. Hubo un breve instante de silencio por parte de él. No hay gran cosa para relatar. La compañía pasó a ser de mi propiedad tras el fallecimiento de mi padre. Acepté casarme con la hija del mejor amigo de él. Todo estaba meticulosamente organizado. Realmente? Fue hasta que te encontré. Las palabras se escaparon sin que pudiera evitarlo. Tras ese momento de calma, se percibían múltiples oportunidades y temores que no se habían manifestado. Alejandro, Luciana retiró con delicadeza su mano, expresando, no debo ser el motivo de que transformes tu vida. Tú no lo eres. Tú eres la causa de mi comprensión de tu necesidad de hacer modificaciones. En ese instante, un guardia se acercó. Ambos se separaron de inmediato. Luciana le sugirió en voz baja que se marchara. Seguramente tu novia se encuentra aguardando. Despacio se puso de pie Alejandro, mientras Diana y él se encontraban. Las cosas no marchan como deberían. Nunca todo está en orden cuando se habita en medio de dos realidades. Antes de marcharse, la observó detenidamente. Quizás sea el momento de tomar una decisión. En aquella noche, mientras Luciana estrechaba entre sus brazos a sus hijos que ya descansaban, reflexionó sobre la rapidez con la que pueden transformarse las circunstancias de la vida. Hace 3 meses, este lugar solo servía como un refugio. En ese momento, se encontraba en medio de una situación que generaba en ella miedo y emoción al mismo tiempo. Internamente, se advirtió a no permitirse enamorarse de una persona que reside en un entorno completamente distinto al tuyo. Sin embargo, el corazón, como era de esperar, pocas veces atiende a la lógica. Contando hasta 3. Contando hasta 3. En un rincón de la estación, Luciana lideraba a un reducido grupo de niños. En ese grupo, los gemelos trataban de imitar los movimientos fundamentales de ballet. Lucas gritó emocionado mientras giraba sin parar. Mira, mamá, soy un bailarín. Los pasajeros se vieron atraídos por las risas de los niños. Unos cuantos depositaban monedas en la gorra que Rosa había colocado con discreción. En el salón de clases, de repente se presentó Alejandro, luciendo jeans y una camisa informal en lugar de su traje habitual. Su pregunta tomó por sorpresa a todos los presentes, quienes, antes de que Luciana pudiera contestar, respondieron al unísono con un entusiasta claro. Ella se sorprendió al verlo tratando de hacer una postura sencilla y le dijo que no sabía que sabía bailar. Aunque no lo practique, siempre es posible adquirir nuevos conocimientos. En el transcurso de la próxima hora, Luciana dirigió a todos en la realización de ejercicios sencillos. Mientras corregía las posiciones y alentaba a los niños, sus ojos resplandecían. En ciertos instantes, parecía perder la noción de su ubicación. Durante una pausa, Alejandro señaló, disfrutabas enseñando. Fue mi existencia. Luciana enderezó la posición de una niña. La danza clásica me rescató en mi infancia. Tenía la intención de ayudar a los demás. ¿Qué harías si tuvieras la oportunidad de repetirlo? Alejandro, te lo estoy diciendo de manera sincera. Acompáñame. Tomó su mano y la sacó de la estación. Se detuvo frente a un local vacío con amplios ventanales a una cuadra de distancia. Él preguntó si ese lugar era el indicado, a lo que ella respondió negativamente. Luciana liberó su agarre. No puedo recibir más asistencia. No se trata de ayuda. Se trata de una posibilidad. Para ti, para los pequeños de la estación, para el conjunto de personas. ¿Y cuál será la opinión de tu futura esposa al respecto? Hubo un breve lapso de silencio por parte de Alejandro. He roto con Diana. La expresión de sorpresa se reflejó en el rostro de Luciana. ¿En serio? Fue después de nuestra charla de anoche. No podía continuar con la farsa. Alejandro, no deseo ser el motivo. Tú no eres la causa. Tú eres quien provoca el cambio. Lograste que me diera cuenta de lo verdaderamente relevante. En silencio se observaron mutuamente, mientras el bullicio urbano se desvanecía a su alrededor. Luciana finalmente susurró que sentía temor, a lo que la otra persona respondió que también estaba asustada. Alejandro se aproximó. Sin embargo,
Me aterra no hacer el intento. Los niños eran requeridos desde la estación para proseguir con la lección. La situación se fracturó, sin embargo, algo se había modificado. Antes de regresar, reflexiona, comentó él. En ocasiones, los anhelos requieren una nueva posibilidad. Antes de partir, Luciana echó un último vistazo al establecimiento. Quizás, tan solo quizás, era el momento de concederse la oportunidad de volver a fantasear. ¿Te has vuelto loco, Alejandro? Ricardo golpeó la mesa. ¿Una escuela de danza en un centro empresarial? Es posible realizar cambios en el proyecto. Alejandro desplegó los recientes diseños. En la parte de abajo se destinará para espacios comunitarios. La institución educativa, un lugar donde se comparte comida en grupo. El imperio actual fue edificado por tu padre a través de la realización de proyectos exclusivos. Lamentablemente, mi padre ha fallecido. Alejandro se puso de pie. En este momento, soy la persona a cargo de la compañía. En la sala de reuniones, los directivos susurraban mientras analizaban los cambios realizados. La noticia de su separación de Diana se había esparcido rápidamente entre sus conocidos. Se debe a ella, ¿verdad?, inquirió Ricardo en tono discreto. La mujer sin hogar de la estación. Vigila tu lenguaje. El tono de Alejandro se volvió gélido. Cuenta con un nombre. Al abandonar su lugar de trabajo, se dirigió sin desviarse a la estación. Se topó con Luciana comercializando flores. Los niños estaban garabateando en el piso con crayones de diferentes colores. Al notar su gesto, ella le preguntó, ¿todo bien hoy? Es un asunto difícil. Tomó asiento al lado de los pequeños y preguntó, ¿será posible que yo también pueda hacer un dibujo? Mateo extendió hacia ella una tiza de color azul. Durante un instante, Alejandro Montenegro, el poderoso empresario del sector inmobiliario, se vio simplemente como un individuo compartiendo con niños en el suelo de una estación. Al final, confesó, la directiva no está satisfecha. No es necesario que pongas en peligro todo por nosotros. No lo realizo en beneficio de ustedes. Al verlo, Alejandro expresó, lo estoy haciendo por mi propio bien. Es la primera vez que siento que estoy creando algo de verdadero valor. Observa, tío Alex. Lucas exhibió su creación artística. Mira nuestra nueva vivienda. El golpe de Alex fue como una ola. ¿Desde cuándo había adquirido tanta relevancia para estos chicos? ¿Para ella? Contestó que era precioso, mientras Luciana se esforzaba por no llorar. En la oficina desierta, esa noche, Alejandro optó por una elección. Tomó los papeles que certificaban la propiedad de la estación y se puso a redactar. El teléfono empezó a sonar. La mujer era su progenitora. Diana se encuentra devastada. Se quejó. ¿Qué opinarán los demás? Cualquiera puede expresar su opinión. ¿En serio? Una bailarina sin techo. Oh, madre mía. Susurró Alejandro, inhalando con fuerza. Por fin tengo total claridad sobre mis deseos. Después de colgar, dirigió su mirada hacia la estación brillantemente iluminada desde la ventana. En un lugar remoto, una familia había transmitido el verdadero sentido del triunfo. El empresario del sector inmobiliario, Alejandro Montenegro, revela planes para modernizar la estación central. El plan contempla la expulsión de personas que ocupan ilegalmente el lugar. El diario se sacudía entre los dedos de Luciana. En la imagen se ve a Alejandro en una rueda de prensa, sonriendo al lado de unos inversores. Mateo, tirando de su falda, preguntó, «Mamá, ¿a qué se debe tu llanto?» Rápidamente se aproximó Rosa, tomando a los niños consigo. «Acompáñenme, chiquillos. Necesito asistencia con los arreglos florales». Luciana no podía apartar los ojos del escrito. Han transcurrido 3 meses. La demolición empezaría en un plazo de 3 meses. ¿Eran falsas todas las charlas con Alejandro, las promesas, los sueños? Luciana fue abordada por un guardia. El señor Montenegro aguarda en su despacho. No tengo intención de ir. Hizo hincapié en la importancia de la situación. Hágale saber que ya me he informado de las novedades.
Era objeto de la compasión de los demás residentes de la estación. Algunas personas ya estaban preparando sus cosas. Una mujer susurró: debería haberlo previsto. Las personas adineradas nunca experimentan cambios. Luciana recogió a sus hijos y lo poco que tenían. No derramaría lágrimas. Aquí no es el lugar. Lucas inquirió sobre nuestro destino mientras caminábamos. Mi respuesta fue que íbamos en busca de un nuevo sitio. Entonces, mencionó a su tío Alex, y su nombre resonó en mi corazón. Alex, el tío, se encuentra en este momento ocupado. Mientras se dirigía hacia la puerta, percibió su voz que le decía: Luciana, aguarda. Continuó sin parar. En este momento, no me sentía capaz de hacerle frente. Te lo ruego. Alejandro logró alcanzarla. Falta de aire. La situación no es como aparenta. Negativo? Entonces, ¿cuál es la respuesta? Volvió bruscamente, llena de ira. ¿Acaso un adinerado actuando como el Redentor? ¿Disfrutaste en nuestra compañía? Los planes se modificaron, la reunión. Tus justificaciones no me importan. Tú nos engañaste. Los mellizos observaban con desconcierto lo que estaba sucediendo frente a ellos. La madre nunca había mostrado tanto enojo. Alejandro insistió en que todo lo que había dicho era cierto. Los sentimientos míos. ¿Tus emociones? Luciana soltó una risa llena de amargura. ¿Qué tipo de sentimientos puede albergar alguien que se divierte con las ilusiones de familias completas? Concédeme 60 minutos. Tengo únicamente 60 minutos para detallarte todo. No hay necesidad de dar más explicaciones. Luciana agarró las manos de sus hijos y les dijo adiós al señor Montenegro. Sin voltear la vista, se distanció a medida que la lluvia empezaba a empapar la ciudad, fundiéndose con sus lágrimas. Los días posteriores se convirtieron en una verdadera tortura para Alejandro. Luciana se había esfumado sin dejar ninguna pista. Rosa no tenía ni idea de su ubicación. Se marchó en compañía de una buena amiga. Eso fue todo lo que la vendedora de flores mencionó. Es mejor que la dejes tranquila. Sin embargo, no era capaz de hacerlo. Todas las noches, caminaba por las calles cerca de la estación, exhibiendo imágenes de los niños a otros comerciantes callejeros. Repetía constantemente la pregunta: ¿los has avistado? En la oficina, los diseños alterados del proyecto se amontonaban en su mesa de trabajo. Antes de poder anunciar las modificaciones, la noticia sobre el desalojo fue divulgada por la junta directiva. Ricardo seguía afirmando que era la mejor opción. Ahora puedes enfocarte nuevamente en tus asuntos comerciales. Sin embargo, los negocios ya no ocupaban los pensamientos de Alejandro. Observaba únicamente los garabatos de Lucas esparcidos en el suelo de la estación, las sesiones de ballet improvisadas y las narraciones nocturnas. Mientras inspeccionaba los albergues de la zona, una tarde, le llegó una llamada importante. Buenas tardes, ¿hablo con el señor Montenegro? Soy del Hospital General. Contamos con 2 niños que padecen neumonía grave. Fue designado con el nombre de contacto. El corazón dejó de latir. ¿Los mellizos? Exacto. A pesar de la presencia de su madre. No aguardó para escuchar más. Manejó a toda velocidad hasta llegar al centro médico. Los halló en la sala de emergencias pediátrica. Con Mateo y Lucas usando máscaras de oxígeno, Luciana se encontraba sentada entre las 2 camas, visiblemente afectada. De forma tranquila, expresó: ¿por qué no me rastreaste? Aunque no dijo nada, sus ojeras y su vestimenta empapada contaban la historia por sí solas. Después de pasar la noche al aire libre, mencionó en voz baja lo costosos que eran los medicamentos. Carecía de. Permíteme brindarte asistencia. ¿Con qué propósito? ¿Por qué piensas que volveré a dejarte? Jamás te he abandonado. Arrodillado al lado de su asiento, Alejandro. Hubo modificaciones en el proyecto. Fue gracias a ustedes que todo dio un giro. Los monitores cardíacos mostraban una frecuencia constante. En la tranquilidad del centro médico, 2 espíritus lastimados empezaban a volver a conectarse. Pidió una oportunidad para poder explicarse. En su nombre.
Luciana observó a sus hijos descansando y después dirigió su mirada hacia él. En su interior se libraba una batalla entre el orgullo y el miedo. Al final, decidió dar una oportunidad. Eso es todo lo que posees. La enfermera susurró 39 grados al examinar a Lucas. Al menos se encuentra en descenso. Hacía 3 días que Alejandro permanecía sin cambiar de lugar en el hospital. Llevaba consigo vestimenta impecable para todos, alimentos y se ocupaba de que recibieran la atención médica más destacada. Luciana, agotada en el sofá entre las camas, le dijo a su compañera que no era necesario que se quedara. Sin embargo, ella afirmó que sí lo era. Se aproximó a él y le propuso tomar un café. Debemos conversar. Luciana cogió la taza, disfrutando de un instante de tranquilidad que no había tenido en mucho tiempo. Estoy atenta a lo que tengas que decir. Hace varias semanas que se modificó el proyecto inicial. Mientras me encontraba elaborando el anuncio, la Junta divulgó la versión anterior de forma no autorizada. Mostró los nuevos diseños en su tableta. Observa. En la pantalla, la estación se convertía en un lugar de reunión para la comunidad. El principal lugar estaba ocupado por la escuela de danza, rodeada de tiendas cercanas y viviendas de bajo costo. ¿Por qué motivo?, murmuró ella. Al observarte practicar ballet. Presencié cómo cambiabas destinos con solo tu fervor. El cruce de miradas ocurrió. Le mostraste que edificar no implica destruir lo que ya está presente. Durante la noche, Mateo tuvo un acceso de tos. Juntos corrieron, sintiendo el roce de sus manos al acomodar las mantas. Alejandro mencionó que la Junta está enojada, pero él es el dueño ahora y desea emprender algo significativo. Lucas, al despertar, susurró a su tío Alex si los abandonaría de nuevo. Alejandro sufrió una gran tristeza al romperse su corazón. Tomó asiento en el borde de la cama. Le aseguró al pequeño que no se iría a ningún lado. ¿Me lo garantizas? Sí, te lo aseguro. Mientras observaba la escena, Luciana notaba cómo las paredes que había levantado empezaban a resquebrajarse. Alejandro, al mirarla, confesó, los eché de menos tanto, a los 3. Nosotros también, contestó con delicadeza. Hemos excedido los límites establecidos. A medida que transcurría la noche, los pequeños mostraban una leve mejoría. Mientras se sometían a tratamientos y revisiones médicas, Luciana y Alejandro trabajaban en restablecer los lazos afectivos que el temor y las confusiones habían roto. Alejandro se preguntó sobre el futuro una vez que abandonaran el hospital, a lo que Luciana respondió con incertidumbre. Es imposible regresar a la vía pública. Poseo un apartamento en el edificio corporativo, asignado temporalmente a Alejandro mientras se completa el proyecto. Agarró su mano. Permíteme realizar esta tarea correctamente en esta ocasión. En la semioscuridad del centro médico, Luciana experimentó una sensación de mejoría en su ser, mientras sus hijos descansaban plácidamente. Además de la confianza quebrantada, también se pierde la esperanza. Está bien, murmuró. Pero ahora todo a la vista. Todo a la vista, aseguró él, cerrando el acuerdo con un delicado apretón de manos. En un ambiente de total tranquilidad en la sala de reuniones, Alejandro exponía los diseños finales. Desde la primera fila, Luciana miraba con ansiedad, luciendo un atuendo modesto que él había querido regalarle. Alejandro explicaba que el Centro Cultural Esperanza no solo cambiaría la estación, sino que también mantendría su carácter como lugar de encuentro para la comunidad. En las fotos se podía apreciar un edificio contemporáneo con un ambiente cálido. El centro neurálgico del plan era la Escuela de Danza Clásica, rodeada de áreas destinadas a comercios pequeños y viviendas económicas. Un inversionista preguntó con desprecio quién estaría a cargo de la academia. Luciana, levantándose de su asiento, respondió, seré yo. Cuento con una década de trayectoria profesional y certificaciones otorgadas por el Instituto Nacional de Bellas Artes. ¿La mujer sin hogar?, murmuró una persona. La profesora Luciana Valencia, rectificó con determinación Alejandro, estará a cargo de la dirección artística. Ricardo se despertó lleno de ira. Es absurdo. Después de anular su compromiso con Diana, ahora esto sucede.
Alejandro respondió con calma que si no están conformes, tienen la opción de vender sus participaciones. Adquiriré todas y cada una de ellas. Los susurros se apoderaron de la sala. Con sorpresa en su rostro, Luciana dirigió la mirada hacia él. No estoy poniendo en peligro todo por... No estoy arriesgando nada, intervino él. Estoy apostando por algo que merece la pena. Los inversores, uno tras otro, empezaron a analizar las cifras. A pesar de las diferencias, el proyecto continuaba siendo lucrativo. Alejandro finalizó diciendo que tenían plazo hasta el día siguiente para tomar una decisión. La construcción del Centro Cultural Esperanza ocurrirá con o sin su participación. Ambos abandonaron la habitación al mismo tiempo. En el pasillo, Luciana lo detuvo y le cuestionó el motivo de no haberle informado sobre la compra de las acciones. Explicó que su intención era evitar que se angustiara, mientras tomaba sus manos con ternura. Puedes tener fe en mí. En esta ocasión, las cosas se desarrollarán de manera distinta. Los pequeños quieren saber cuándo regresaremos a la estación. En breve, pero no para descansar en el piso, dijo con una sonrisa, sino para edificar su nueva residencia. En ese instante, Rosa llegó con los mellizos, quienes se desplazaban velozmente por el pasillo de la oficina principal como si fuera su área de recreo. ¡Madre! Al unísono, todos exclamaron, «Tío Alex». Echa un vistazo a las ilustraciones que hemos hecho. Se trataba de dibujos infantiles del próximo edificio, rebosantes de tonalidades vivas y optimismo. Lucas indicó un trazo y dijo, «Aquí estará nuestra sala de ballet». Mateo agregó, «Y este será nuestro hogar compartido». Hubo un intercambio de miradas entre Alejandro y Luciana. En las ilustraciones de dos pequeños, el porvenir se mostraba completamente definido. Mientras la tormenta azotaba la localidad, los residentes de la estación se congregaban en el salón comunitario del edificio Montenegro. Durante la transición, Alejandro había mostrado una fuerte determinación en ofrecerles alojamiento. Luciana repartía formularios mientras explicaba que cada familia recibiría preferencia en la asignación de los nuevos apartamentos, y se ofrecería empleo a aquellos que lo requirieran. Rosa, en su nuevo rol como coordinadora del proyecto comunitario, se encargaba de la organización de los grupos. La tienda de flores que tienes ahora se transformará en una auténtica floristería en el próximo complejo. Una madre soltera preguntó sobre el pago, a lo que Alejandro, recién llegado, contestó que sería a través del esfuerzo y el paso del tiempo. Los arrendamientos se ajustarán de acuerdo con los ingresos de cada persona. Los mellizos corrieron para abrazarlo, pues estaban familiarizados con su presencia constante. Llevaban prendas recién estrenadas, pero mantenían sus antiguos carritos de papel, un símbolo de su origen. Él consultó a Luciana si ya había exhibido los uniformes. Extrajo un diminuto vestido de ballet. Las jovencitas en la estación dejaron escapar suspiros llenos de emoción. Una vez finalicemos la academia, empezarán las clases, las cuales estarán disponibles para todos, informó. Desde una esquina, Ricardo contemplaba lo que sucedía. Fue el último en mostrar conformidad con las modificaciones. No obstante, terminó por comprender la perspectiva de Alejandro. «Es la primera vez que te veo tan convencido de algo», confesó al aproximarse a su superior. «Jamás había tenido tanta certeza», contestó Alejandro, observando a Luciana coordinar a los grupos familiares. La reunión se prolongó hasta altas horas de la noche. Después de que todos se marcharon, solo permanecían los pequeños, descansando en el sofá. Luciana consultó a Alejandro sobre la efectividad de un plan, a lo que él respondió señalando hacia afuera, indicando que ya estaba en marcha. Observa. En la terminal, las luces resplandecían sobre el letrero del próximo Centro Cultural Esperanza. Abajo, familias que solían ocultarse en la oscuridad ahora se desplazaban con orgullo. Ella susurró que habían erigido un puente. Alejandro, tomando su mano, respondió negativamente. «Edificamos nuestra residencia». La lluvia continuaba cayendo, pero en esta ocasión no había filtraciones ni sensación de frío. Tan solo el calor de una promesa que se hace realidad y la ilusión de un mañana prometedor tomando vida. En el estudio temporal, la voz de Luciana se escuchaba contar, 1,
2, 3, 1, 2, 3. Las pequeñas de la estación, ataviadas con leggings y tenis regalados, cumplían sus indicaciones con alegría. Mateo y Lucas se esforzaban por mantenerse estables, lo que causaba risas cada vez que perdían el equilibrio. Desde la entrada, Alejandro murmuró, igual que su madre, rememorando el día en que la vio enseñando en la estación. El progreso de la obra era notable. Desde la ventana del despacho, se divisaban las vigas del recién construido edificio en ascenso, en el lugar donde anteriormente solo se apreciaba abandono. De repente, una pequeña se acercó corriendo hacia el señor Montenegro. Luciana le recordó con amabilidad a Alexandra que el señor Montenegro no estaba disponible para bailar con ellos. ¿De veras?, dijo con una sonrisa, mientras se quitaba la chaqueta. Dispongo de tiempo para una lección. Los pequeños chocaron sus manos en señal de aprobación al ver a Alejandro incorporarse desmañadamente al grupo. Al observar su intento de realizar una pirueta sencilla, Luciana no pudo evitar contener una sonrisa. Le indicó que flexionara las rodillas y corrigió su postura, colocando sus manos en sus hombros y recordándole que mantuviera la espalda recta. La electricidad fue transmitida a través de ambos cuerpos por el contacto. En un instante, todo se congeló. De esta manera, murmuró él, mientras la observaba fijamente. Por poco, contestó ella, retrocediendo con delicadeza. La lección siguió adelante, aunque algo había experimentado una transformación. Los discretos intercambios de miradas y los contactos casuales revelaban emociones imposibles de ocultar. Después de que los niños se marcharon, se encontraron solos en la sala de estar. Tu forma de bailar es pésima. Bromeo la mujer. Requiero una profesora más competente. ¿Se trata de una propuesta? Posiblemente lo sea. Alejandro se aproximó y preguntó si estarías dispuesto a instruirlo. ¿Prefieres el ballet o la vida? Los dos. Mientras se encontraban al borde de algo desconocido, las sombras del atardecer se proyectaban en las paredes. Luciana susurró el nombre de Alejandro, quien afirmó la realidad de lo que estaban creando juntos. Tan auténtico como tú y yo en este preciso instante. Mientras la música continuaba sonando con delicadeza en el estudio, sus bocas se unieron al fin, en una danza que habían estado practicando desde el principio. Dentro de la cafetería ubicada en el edificio Montenegro, Luciana removía su taza de café mientras era vigilada por Rosa, quien mostraba inquietud en su mirada de madre. La florista comentó que te veías alegre, pequeña, observó, aunque también notó cierto temor en ti. Luciana reveló que le propusieron ser la maestra principal en la Academia Nacional de Danza. ¡Qué cosa tan increíble! En la ciudad de Monterrey, un incómodo silencio se hizo presente entre las dos mujeres. Mientras estaban en una mesa cercana, los gemelos se entretenían dibujando, sin prestar atención a la charla. ¿Ya lo mencionaste? Luciana se asomó por la ventana y observó la obra en construcción. Todo lo que llevas a cabo, todo lo que hemos edificado, el amor auténtico no sujeta, mi pequeña, emancipa. En ese instante, Alejandro se presentó en la entrada. Al observar la mirada de Luciana, su rostro perdió la alegría que mostraba. ¿Qué ocurre? Rosa se llevó a los niños de forma discreta, dejándolos solos. He recibido una propuesta, empezó a decir Luciana, con su voz temblorosa. En Monterrey. Sí, lo sé, ¿te has enterado? Me contactó la directora. Frente a ella se sentó Alejandro. Me gustaría saber tu opinión. ¿Y cuál fue tu respuesta? Sinceramente, considero que eres la maestra más excepcional que he tenido el placer de conocer, agarró su mano, y que mereces aprovechar todas las oportunidades que se te presenten. Las lágrimas se empezaron a brotar. No deseo separarme de ti, murmuró ella. ¿Quién mencionó algo sobre irse? Sonrió Alejandro. Montenegro Desarrollos busca ampliar su presencia. Parece ser una buena elección comenzar en Monterrey. ¿Cómo dices? Si no deseas que me quede solo aquí, echándoos de menos constantemente, ¿te unirías a nuestro grupo? Estoy dispuesto // a acompañarles hasta el fin del mundo. Su tono se tornó grave. Si decides aceptar mi propuesta, ¿qué pasa con el centro cultural?
Ricardo está capacitado para encargarse de su supervisión. Está preparado para la transformación. Alejandro le dio un apretón de manos. La interrogante es si eres tú. Luciana dirigió su mirada hacia donde sus hijos se entretenían con Rosa. En medio año, sus vidas habían experimentado un cambio total. Expresó su temor sin reservas. Igualmente, Alejandro se puso de pie y se inclinó a su lado. Expresó, sin embargo, me aterra la idea de perderte. De entre sus pertenencias extrajo un diminuto anillo, modesto pero refinado. No se trata de una oferta comercial, dijo con una sonrisa. En esta ocasión, lo digo sinceramente. Los hermanos gemelos, que habían estado observando secretamente, se acercaron rápidamente. Lucas exclamó, «Por favor, mamá». Mateo agregó, «Deseamos que el tío Alex sea nuestro papá». Entre sonrisas y lágrimas, Luciana observó a la familia que había formado inesperadamente. En ocasiones, considera que los planes más exitosos son aquellos que surgen de manera espontánea. Asintió en voz baja. Por supuesto, con gusto. El desarrollo del Centro Cultural Esperanza avanzaba velozmente. Al comenzar el día, los rayos del sol se reflejaban en las paredes de vidrio, iluminando el amanecer para los empleados, varios de ellos residentes antiguos de la estación, que empezaban su día laboral. Ricardo comunicó entusiasmado que hoy llegarán los espejos para el estudio de ballet, mostrando su total dedicación al proyecto. Además, las residencias en el ala este están a punto de finalizarse. Mientras Luciana revisaba la colocación de las barras de ballet, unos bracitos diminutos rodearon sus piernas. Lucas, emocionado, le mostraba el gran ventanal. La vista de la ciudad es impresionante. Señaló Mateo hacia un rincón en la vieja estación, mencionando, aquí estaba nuestro lugar especial. Al llegar, Alejandro traía consigo los planos en la mano y el cabello alborotado por la brisa de la obra en construcción. Durante las inspecciones, ya no vestía trajes elegantes. Tras finalizar los preparativos, anunció con un beso delicado a Luciana que estaban listos para trasladarse a Monterrey. En un plazo de 14 días estaremos llegando al departamento. Los pequeños corrían llenos de entusiasmo. Los carritos de cartón son bienvenidos. Están invitados a traer lo que deseen, contestó Alejandro, acariciándoles la cabeza. Este lugar también es su casa. Rosa llegó con bebidas de café para cada persona. El delantal recién estrenado por la florista resaltaba frente a la suciedad de la obra. La anciana, con una sonrisa en el rostro, comentó lo inesperado que resultó que aquella noche lluviosa acabara de esa manera. Luciana contempló cómo todo a su alrededor cambiaba. En el lugar donde reinaba la desesperación, ahora florecían las ilusiones. Las familias de la estación estaban empleadas, los niños asistían a la escuela, y su instituto estaría listo para recibir alumnos. Alejandro, rodeándola con sus brazos, le preguntó, ¿en qué estás pensando? A veces, los desenlaces felices son reales. Él murmuró que esto no era el fin. Apenas estamos empezando. La ciudad despertaba al otro lado de los grandes ventanales. En un sitio distinto aguardaban otras mujeres llamadas Luciana por una oportunidad. Otros niños tenían el anhelo de ser bailarines. Alejandro aseguró que se edificarían más centros mientras leía lo que pensaba. En todos los lugares urbanos donde exista alguien que anhele encontrar motivación. En el estudio a medio construir, los gemelos se divertían bailando de forma espontánea, mientras sus risas se fundían con los sonidos de las obras. Él consultó si estaba preparada para comenzar la nueva etapa juntos. Echó un vistazo al entorno una vez más. Luciana. El lugar que solía protegerlo se convertía ahora en el resguardo de diferentes personas. De acuerdo, contestó, entrelazando sus dedos con los suyos. Siempre que estés a mi lado. El teatro del Centro Cultural Esperanza estaba lleno de gente. En el backstage se percibía un ambiente nervioso durante la noche de apertura. Lucas se quejaba de que su lazo estaba torcido, mientras Mateo practicaba acrobacias. Una voz maternal llamaba la atención de los niños. Luciana se ocupaba de los toques finales. Los estudiantes,
Una combinación de jóvenes de la estación anterior y recién llegados, se disponían para su debut en el escenario. ¿Están preparados, mis artistas de la danza? Alejandro surgió desde detrás del escenario, llevando consigo 2 pequeños ramilletes. Los gemelos se acercaron corriendo hacia él, llamándolo tío Alex. ¿Notaste la cantidad de personas que están presentes? Y acudieron todos para contemplar su resplandor. El rumor de la multitud iba en aumento. En el frente, Rosa y los grupos familiares de la estación aguardaban con entusiasmo. Ricardo había llevado a su hija a las clases de forma inesperada. El técnico anunció que faltaban 5 minutos. Luciana convocó a los estudiantes formando un círculo. No olviden que no hay problema si cometen errores. La clave está en bailar con el alma. Una de las pequeñas recordó las lecciones de la maestra. Las luces disminuyeron su intensidad. Alejandro agarró la mano de Luciana y le dijo en voz baja que tenía una sorpresa antes de que todo comenzara. Llevándola hasta una placa ubicada en la entrada del teatro. Luciana leía bajo la suave iluminación. El Teatro de Carlos Valencia. En honor a aquellos que nos guiaron en el arte de imaginar. Las lágrimas surgieron de inmediato. Alejandro mencionó que estaría lleno de orgullo por ti, por los niños y por todo lo que has logrado. Empezó a escucharse la música. En el teatro, los estudiantes comenzaron a narrar una historia a través de sus movimientos corporales. La narración de una estación que se convirtió en residencia. Los mellizos, en su actuación individual, danzaban con una elegancia que combinaba habilidad e ingenuidad. La audiencia contuvo la respiración al presenciar el impecable giro realizado por Lucas. Desde detrás del escenario, Luciana y Alejandro se encontraban juntos, entrelazando sus manos mientras observaban. Bajo las luces del teatro, los anillos de compromiso resplandecían. Él le preguntó si estaba preparada para Monterrey, a lo que ella contestó que estaba lista para cualquier cosa, siempre y cuando estuvieran juntos. En ese momento, la representación teatral seguía su curso. Una nueva estirpe de bailarines narraba su experiencia, convirtiendo el sufrimiento en expresión artística y la falta de esperanza en algo hermoso. El Teatro Carlos Valencia inauguraba su temporada, dando inicio a un sinfín de ilusiones que se ponían en movimiento. La última madrugada en la antigua terminal se presentó con un olor agradable a flores recién cortadas. Rosa se encargó de adornar todos los rincones para la fiesta de despedida. La anciana abrazó a los gemelos y expresó: así siempre recordarán el lugar donde todo empezó. El negocio de flores de Rosa, que ahora se encuentra en un sofisticado establecimiento en el centro cultural, representaba el cambio. Las mujeres que antes frecuentaban la calle ahora se habían convertido en emprendedoras del moderno complejo. Mientras disponía las flores en un ramo, le susurró a Alejandro que los atendiera con esmero, ya que eran un verdadero tesoro. Es cierto, dirigió la mirada hacia donde Luciana estaba practicando con un grupo final de niños. Cada día doy gracias por haber vivido esta etapa. Los mellizos recorrían los corredores, diciendo adiós a cada esquina. Los pequeños vehículos de papel, convertidos en piezas de colección, tendrían un espacio destacado en su nuevo hogar en Monterrey. Fíjate, mamá, señaló Mateo un mural acabado de pintar. Aquí estamos nosotros. El momento había sido capturado por el artista. Una mujer con sus hijos, descansando en la estación, mientras un caballero vestido elegantemente los miraba a lo lejos. Ricardo, quien había llegado para despedirse, reflexionó: la vida da muchas vueltas. Luciana respondió, tomándole la mano a Alejandro, que los milagros son reales, aunque nadie hubiera imaginado que terminaría gestionando un centro cultural. Las familias empezaron a arribar para la despedida. Cada una contaba con su propio relato de cambio. María estaba a cargo de la cafetería. Pedro supervisaba el mantenimiento y los niños disfrutaban bailando. Alejandro informó con calma que el taxi estaba listo. Antes de partir, Luciana echó un vistazo final a la estación. Las paredes que en el pasado le dieron cobijo ahora resplandecían con un destello de optimismo. Expresó en voz baja su gratitud al vacío por brindarnos refugio en nuestro momento de mayor necesidad.
Los hermanos gemelos se despidieron de Rosa entre lágrimas y promesas de verse seguido. La mujer mayor les dio dos rosas de color blanco. Para que nunca olviden que las zonas más inesperadas son el hogar de las flores más hermosas. Al alejarse el taxi, Luciana descansó su cabeza en el hombro de Alejandro. Los pequeños movían sus manos en dirección a la estación que los vio crecer. En Monterrey les aguardaba un futuro distinto, aunque siempre conservarían en su interior un pedazo de aquel lugar donde el amor surgió en medio de la penumbra de una estación. Bajo la luz matutina, el flamante edificio de la Academia Nacional de Danza en Monterrey resplandecía. Mientras los gemelos ensayaban en la sala principal, Luciana arreglaba su peinado frente al espejo. Alejandro sonrió desde la entrada de la academia, sosteniendo el diario, al referirse a la excelente profesora que pronto sería la directora. Aunque ella aclaró que aún no era un hecho oficial, sus ojos reflejaban su emoción. En medio año, habían edificado un nuevo estilo de vida. El piso con vistas al parque, las aulas repletas de estudiantes, los planes de Alejandro creciendo. Todo se percibía como una ilusión. Los gemelos corrieron hacia Alejandro, exclamando, «¡Papá!». La palabra recién llegaba a sus oídos, pero se integraba con fluidez en sus conversaciones. Él los alzó y les preguntó, «¿Preparados para la celebración?». En la gala anual de la academia, los gemelos se preparaban para interpretar su primera actuación en solitario de relevancia. Rosa y Ricardo, que vinieron de la ciudad, estaban sentados en la primera fila para verlos. Alejandro les enseñó imágenes en su teléfono y les dijo que el centro cultural estaba expandiéndose, con la apertura de 3 academias más el mes próximo. ¿Qué hay de las familias? Han tenido éxito económico. La tienda de flores de Rosa es la preferida por los vecinos. Una sonrisa se dibujó en el rostro de Luciana al evocar las noches gélidas que pasó en la estación. ¿Qué tanto habían cambiado las cosas?, cuestionó Alejandro mientras la rodeaba con sus brazos. Reflexionaba sobre la existencia ocasional de los cuentos de hadas, respondió ella. Volvió la cabeza para observarlo. Sin embargo, su apariencia difiere de la que solemos visualizar. Superiores, más auténticos. Con delicadeza, rozó su rostro, entre flores en estaciones ferroviarias y adinerados que se instruyen en el arte del baile. Los mellizos irrumpieron en ese instante, llevándolos de repente al despacho. Comencemos a entrenar. Mientras la familia disfrutaba de la danza en conjunto, Luciana reflexionaba sobre aquellos individuos que descansaban en estaciones, aguardando por su momento. Es necesario edificar más instalaciones, comentó, como si pudiera adivinar los pensamientos de Alejandro. Ya se encuentra en proceso, contestó él, ya que los prodigios, cariño mío, deben propagarse. Mientras el atardecer llegaba a Monterrey, la melodía continuaba sonando en el ambiente. En una estación, daba inicio una nueva historia de amor en algún lugar. Sin embargo, la historia de ellos tuvo un desenlace feliz propio. Tal vez, según la expresión habitual de Alejandro, esto solo marcaba el inicio. 2 años más tarde, se conmemoraba el 2º año de existencia del Centro Cultural Esperanza. Los rayos del sol poniente se colaban a través de los grandes ventanales, mientras multitudes de asistentes abarrotaban el Teatro Carlos Valencia. Luciana, quien actualmente ocupa el cargo de directora en la Academia Nacional de Danza, había regresado específicamente para este evento. Con un vestido elegante, apenas se podía apreciar su barriga de 6 meses. Alejandro, en voz baja, preguntó a Lucas si estaba nerviosa. Ella contestó que se sentía igual que al principio, mientras Mateo repasaba sus pasos por última vez. En el escenario se encontraban numerosos bailarines, alumnos de la escuela de danza, menores de la calle convertidos en artistas, expertos reconocidos, todos juntos para narrar un relato. Rosa, con una sonrisa llena de orgullo, observaba desde su lugar privilegiado. La tienda de flores había expandido tanto su alcance que ahora empleaba a 5 familias de la vieja estación. En 5 minutos, informó Ricardo, quien ahora ocupa el cargo de director ejecutivo en la Fundación Montenegro para las Artes. Los mellizos, que a sus 10 años despuntaban como talentosos bailarines, se disponían a ensayar su actuación destacada.
La historia que representarían sería la propia. En una estación de tren, dos pequeños junto a su madre hallan motivación. Antes de partir, Lucas pregunta a su mamá si piensa que existen otros niños como ellos. Luciana afirma que sí y asegura que continuarán creando familias para esos niños. Alejandro le dio un apretón de manos. En la oficina, aguardaban la aprobación los diseños de 5 futuros centros culturales. Empezó a sonar la música. Sobre el escenario, los bailarines narraban el relato de una metamorfosis, no solo de una estructura, sino de numerosos destinos. Mientras estaban detrás del escenario, Luciana percibió los movimientos de su bebé. Alejandro, con una sonrisa en el rostro, puso su mano en el vientre y comentó que también quería bailar. Luciana, curiosa, le preguntó por su familia. Los gemelos recibieron una ovación en el teatro por su impecable actuación. En la primera fila, las familias de la estación se emocionaban hasta las lágrimas, ya que en ocasiones, los sucesos sorprendentes tienen lugar en los sitios menos esperados. En ocasiones, el amor surge en la penumbra de una estación ferroviaria, mientras que en otras ocasiones, los desenlaces felices marcan el inicio de una narrativa aún más encantadora.